Vamos ahora a analizar esta segunda metodología de análisis y estrategias para el control del riesgo, en la cual vamos nosotros a ver cómo de un modo muy completo, bastante detallado, y además yo creo que lo importante de esta metodología radica ahí en la organización del estudio que vamos a hacer de las amenazas, de las vulnerabilidades y de la respuesta, ya que nos va a permitir de un modo global el tener una constancia del riesgo, de las amenazas estudiadas. Yo creo que es una metodología en la cual se puede aplicar perfectamente a actividades de cualquier naturaleza, pero debido a que también estudiamos bastante detalladamente el riesgo, pues está más bien indicado para edificios en los que no hay una gran ocupación. Bueno, yo no la estudiaría, no la aplicaría nunca en campos de fútbol, en zonas de espectáculos, en parques en los que haya, por ejemplo, mucha actividad o muchas personas, pero sí en otro tipo de lugares, de zonas o de organizaciones, como son, por ejemplo, comercios, restaurantes, hoteles, edificios residenciales, etcétera, porque vemos muy claramente, nos va a permitir como responsables, como evaluadores o como prevencionistas, el tener muy claramente en una sola ficha, pues una imagen de todo lo que vamos a hacer en la organización de cara a la protección, al estudio y al análisis del riesgo. Vamos a ver cómo funciona y veremos por qué esta metodología pues nos presenta los resultados con tanta claridad. Vamos a ver. Observemos cómo tenemos una tabla en la cual vamos a definir, en primer lugar, si el riesgo, la amenaza o el peligro está, digamos, en la entidad, en la organización, en los alrededores y en las propias, o puede afectar a las propias infraestructuras o instalaciones de la organización. Esto es lo primero que nosotros deberemos de estudiar. Posteriormente, una vez sepamos esa amenaza, lógicamente esto hay que repetirlo para cada riesgo. Antes habíamos visto el riesgo de incendio. Bueno, pues aquí sería lo mismo. Vamos a analizar el riesgo de incendio. Si es un riesgo originario en la entidad, se puede transmitir de los alrededores y puede afectar a las infraestructuras o instalaciones. ¿De acuerdo? Si lo seguimos viendo como un ejemplo, pues ahora vamos a desarrollar y a evaluar el riesgo, es decir, el índice de riesgo que representa el incendio. Y el índice de riesgo lo vamos aquí, aplicando esta metodología, a evaluar mediante dos conceptos. Es más sencillo, como estamos viendo, que el anterior, bastante más sencilla que la metodología Apple, ¿vale? Uno de estos conceptos es el índice de probabilidad, es decir, vamos a asignar un valor entre 1 y 5 en función de si la probabilidad es inexistente, en cuyo caso le pondríamos coeficiente 1, o si suele suceder una o más veces al año, en cuyo caso le pondríamos 5. Una vez hemos asignado el índice de probabilidad, le asignamos el índice de consecuencias. ¿Qué consecuencias puede traer a la organización? Y poniendo el símil del incendio anterior, si se diese un incendio. Pues a lo mejor nada, o a lo mejor daños graves con importantes daños materiales, incluso al medio ambiente y con múltiples afectados y víctimas mortales. Bueno, pues en este caso las consecuencias serían graves, en este caso le pondríamos el valor 7. Por lo tanto, una vez asignado el índice de probabilidad de 1 a 5 o el índice de consecuencias de 1 a 7, calcularíamos el índice de riesgo. El índice de riesgo es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Vamos a suponer nuestro caso de incendio. Bueno, si tuviésemos, por ejemplo, un índice de probabilidad de 3 con un índice de consecuencias o daños de 2 por 3, 6, el índice de riesgo sería de 6. Ahora, nosotros, y tal como estamos viendo, puesto que el índice de probabilidad es 2 y el índice de consecuencias es 3, como hemos dicho, y el índice de riesgo es 6, vamos a ver la vulnerabilidad. Esto representa una vulnerabilidad para las personas, para el medio ambiente, para los bienes, para la entidad, para las operaciones, procesos productivos y procesos de fabricación que se realizan en la actividad, etcétera. Es decir, vamos nosotros a analizar. Claro, esta es, observemos como aquí lo tenemos todo. En una pequeña tabla tenemos todo. Tenemos la detección, la evaluación,
el análisis del riesgo y el control que vamos a hacer sobre el riesgo. El control que vamos a hacer, en este caso sobre el riesgo de incendio, va a ser un control total. ¿Total qué significa? Pues que vamos a actuar en la P de prevención, en la M de mitigación, en la PR de preparación, en la R de respuesta y en la RC de recuperación. Y bajo tenemos, como estamos viendo, qué haremos en la prevención, qué haremos en la mitigación, qué haremos en la preparación, qué haremos en la respuesta y qué haremos en la recuperación. Por lo tanto, y tal como estamos viendo, esta metodología de análisis y estrategias para el control del riesgo me muestra los resultados muy claramente. Claro, esto es ideal, sobre todo cuando no estamos analizando situaciones que podrían convertirse en dramáticas por la cantidad de ocupación que hay, razón por la que yo he comentado que es interesante hacerlo, pues por ejemplo, para hoteles, para comercios, para galerías comerciales. Es interesante hacerlo, por ejemplo, pues a organizaciones como puedan ser organizaciones administrativas, organizaciones gubernamentales, etcétera, en las que evidentemente no hay una gran ocupación, porque aquí realmente estamos contemplando aspectos muy generalistas que como autor, como prevencionista o como responsable de la evaluación, pues me permite si hacerlo con garantías de éxito si no estamos tratando una situación crítica o lamentable que podría ser una evacuación en un campo de fútbol. Por lo tanto, yo creo que este método es un método apropiado para estas situaciones. Bien, con estos datos nosotros vamos ahora, igualmente que hemos hecho antes, a ver un simulacro hecho o un supuesto práctico hecho con la aplicación de software que anteriormente ya hemos estado viendo el procedimiento, y veremos con qué facilidad podemos luego tener una ficha por cada uno de los riesgos detectados y esa ficha convertirse directamente en una plantilla que nos va a permitir actuar en cada uno como respuestas, como preparación, como lo que queramos para cada uno de los riesgos. Es decir, yo creo que la ventaja de este método es, sin ni más ni menos, sencillez de mostrar resultados y sencillez de introducción de datos. De un modo parecido a como hemos desarrollado anteriormente mediante la aplicación de software que nos va a permitir de un modo estructurado y organizado el aplicar la metodología más apropiada para cada organización en función de sus características, ubicación, medios, etcétera. Vamos ahora a ver un supuesto para aplicar la metodología que acabamos de ver de análisis y estrategias para el control del riesgo. Entramos en la aplicación, definimos los objetivos que se pretenden alcanzar con esta evaluación de amenazas para determinar las características y los riesgos que puede verse enfrentado una organización. Definimos las consideraciones generales en cuanto a las amenazas, vulnerabilidades de la organización, los impactos y el riesgo. Establecemos unos objetivos generales y establecemos una planificación general de actuaciones, de tal manera de que diremos, pues bueno, en el mes de mayo nosotros, el equipo evaluador, definirá los criterios para la detección de las amenazas. Durante los meses de junio y julio, en sucesivas reuniones, identificaremos las vulnerabilidades para las amenazas anteriores. Estableceremos un periodo, por ejemplo, de 3-4 meses para analizar los impactos y nos dejaremos un periodo incluso mayor, que podremos simultanear con el análisis de impactos, pues para proceder a la evaluación de los riesgos dentro de la organización. Cuando ya tenemos definidos y planificados nuestros objetivos, pues le decimos incluir y prácticamente diremos que estamos nosotros pues ejerciendo ya como evaluadores o responsables de la seguridad o de las amenazas dentro de la organización o dentro de un municipio. Planificamos nuestra actuación, algo parecido como hemos hecho antes, de cuándo, vamos a detallar ahora cuándo vamos a evaluar los riesgos geológicos, los aludes, los flujos de lobo, etcétera, y si por cualquier circunstancia hay alguno o algunos
de los riesgos que nosotros, tal como estamos viendo, no vamos a evaluar, pues evidentemente podemos estos riesgos eliminarlos del listado de tareas que nosotros vamos a evaluar. Así me permitirá, como evaluador, como responsable, pues establecerme un calendario de actuaciones que me permitirá, de un modo también organizado, pues el proceder a los estudios, puesto que ya me he hecho una planificación de procesos, procedimientos y actuaciones, y que esto nos va a permitir pues el que nuestra labor como responsables que somos de evaluar los riesgos, pues que no se limite única y exclusivamente a tarea mecánica de evaluar riesgos, sino algo más allá. Es decir, que seamos conscientes de que nosotros formamos parte de una organización y que como tal debemos de estructurar y organizar todo nuestro funcionamiento. Debemos hacer nuestras previsiones, debemos de planificar nuestros objetivos, de planificar nuestras actuaciones, etcétera. Bueno, pues cuando ya lo tenemos definido, le decimos incluir, y ahora entraríamos a seleccionar la amenaza. Amenaza que evidentemente la hemos calificado para la metodología de objeto de esta evaluación de análisis y estrategias para el control del riesgo, pues como riesgos naturales, igual que antes en la metodología anterior, como riesgos tecnológicos, igual que la metodología anterior, o como riesgos sociales. Observemos como cuando estamos organizando lo que serían las amenazas, pues claro, tenemos mucho más de lo que se nos pueda imaginar. ¿De acuerdo? Es decir, en cuanto, por ejemplo, a escapes y nubes tóxicos, si tuviésemos que evaluar aplicando esta metodología, pues cualquiera de los agentes tóxicos que se fabrican, se comercializan, se distribuyen o se transportan, pues aquí tendríamos directamente ya preparado para poder evaluar. Por ejemplo, si consideramos que en nuestra organización puede haber, por ejemplo, problemas con los gases licuados del petróleo, pues evidentemente entraríamos dentro, aquí veríamos nosotros la clasificación, el tipo de riesgo, qué riesgos entrañaría para la salud, una serie de observaciones que debemos de tener en cuenta como evaluadores que somos de los riesgos, y lógicamente la tabla, tal como estamos viendo, para evaluar el riesgo. Bueno, en este caso le decimos incluir, pero también le podríamos decir incluir para cualquiera de los casos anteriores. Es decir, si tuviésemos el riesgo de tsunami en la organización, igualmente definiríamos lo que sería el tsunami, el tipo de riesgo que puede originar una inundación, un desbordamiento de la costa, del río, etcétera, y evaluaríamos, aplicando dicha metodología, este riesgo. A modo de ejemplo, nosotros hemos puesto, igual que en la metodología Apple, pues ya resuelto el caso de las inundaciones. Aquí hemos definido el riesgo, se han insertado imágenes, fotos, vistas aéreas, planos de sectorización, mapeado de riesgos, lo que queramos se puede incluir, y aquí vemos efectivamente cómo ya tenemos las tormentas, inundaciones, pues prácticamente evaluados. Sabemos que va a ser un riesgo o una amenaza para la entidad, incluso también para los alrededores, y que puede afectar a las infraestructuras o a las propias instalaciones de la empresa. Hemos evaluado como un índice de probabilidad 2, como un índice de consecuencia 3, en cuyo caso, y tal como hemos visto la metodología, me sale un índice de riesgo de 6. En función de esto, yo creo que va a ser vulnerable las personas, los bienes. El medio ambiente puede que sí, puede que no. Como estamos en un polígono industrial, pues no creemos que sea notable el hacer constar que existe cierta vulnerabilidad medioambiental. Sí que la entidad se puede ver afectada, así como las operaciones y los procesos de fabricación que se llevan dentro de la misma. El control del riesgo lo establecemos total, y entonces en la prevención pues establecemos los criterios que debemos de tener en cuenta. En la mitigación, cuáles son las actuaciones que vamos a hacer o llevar a cabo. Estableceremos en la preparación los criterios o las actuaciones que se deberán de hacer encaminadas a estar preparados para enfrentarnos a dicho riesgo. En la respuesta, qué es lo que haremos cuando suceda el riesgo, y en la recuperación, qué es lo que haremos después de cuando el riesgo haya sucedido. Por lo tanto, y tal como habíamos dicho antes, con una ficha vamos a tener prácticamente analizado todo el riesgo.
Así pues, ahora cuando hemos navegado por diferentes riesgos y los hemos ido evaluando, igual que antes, entraríamos directamente en archivo, generar documento, y entonces obtendríamos, en formato de Microsoft Word, en formato PDF o en formato de OpenOffice, pues obtendríamos directamente pues los ítems que hayamos nosotros como responsables o como evaluadores seleccionado del árbol. Así pues tenemos objetivos, que lo habíamos seleccionado, consideraciones generales, que lo habíamos considerado, planificación de la evaluación de riesgos con la planificación de actuaciones, la planificación del análisis y evaluación de los riesgos naturales con nuestra planificación de actuaciones. Así también hemos seleccionado tsunamis como uno de los posibles riesgos naturales a los que se puede enfrentar la organización, y aquí estamos viendo, pues no hemos tecleado información, pero que veamos cómo quedaría. Tormentas tropicales hemos hecho lo mismo, y en la que sí que hemos tecleado información es la de inundaciones. Por lo tanto, en inundaciones, y tal como estamos observando, aparecería en primer lugar la descripción y los posibles mapas, imágenes que hayamos nosotros colocado. A continuación tenemos la ficha técnica, tal como vemos, en la cual se reflejan pues todos los datos correspondientes a la inundación, tanto la evaluación del riesgo como la detección de vulnerabilidades y el control del riesgo que vamos a hacer en cuanto a prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Del mismo modo, si hubiésemos seleccionado, como ha sido el caso, de riesgos tecnológicos, por ejemplo en gases licuados del petróleo, pues aparecería la ficha técnica en la cual tendríamos unos criterios para que como evaluadores los tengamos presente. Evaluamos el riesgo, aquí lo tenemos evaluado, que lógicamente no hemos tomado medidas de prevención, mitigación, preparación y respuesta, porque es puesto que es un ejemplo, pero que nos va a permitir, tal como el método pretende, tener una ficha técnica para cada uno de los riesgos. Hay que tener en cuenta una cosa, que si yo, por ejemplo, en un momento determinado, como evaluador que soy, necesito solamente la ficha técnica de un riesgo, yo seleccionaría, en lugar de generar documento, personalizar informes. Me iría directamente al riesgo en cuestión y diría, mira, yo quiero solamente el riesgo de inundaciones, el resto no lo quiero. Solo quiero mostrar la ficha técnica que yo he desarrollado para las inundaciones. Observemos como aquí, sin cortar ni pegar, de todos los ítems que hemos seleccionado en el árbol, solo marcamos inundaciones, observémoslo, y generamos un documento que solo va a contener pues inundaciones. Como no le hemos puesto título y subtítulo, no aparece nada, pero aquí tendríamos la ficha técnica del riesgo natural de inundaciones. Observemos cómo y con qué facilidad hemos obtenido esta ficha técnica solo del riesgo o los riesgos que nosotros deseemos consultar en un momento deseado. Así pues, esta aplicación, como estamos observando, permite al evaluador disponer de toda la información y documentación a medida que va evaluando riesgos de un modo estructurado y organizado, puesto que es el objetivo. Y si pensamos pues que la inversión es mínima, porque la aplicación apenas vale $100 y pico, pues esto nos va a servir de una ayuda inmensa desde el punto de vista preventivo.